una se aburrió. Bueno, listo, ya empezó a grabar. Perfecto. Les voy a mostrar la pantalla. ¿Alguna pregunta del día de ayer? Con confianza. Los leo por aquí en la tablet. ¿Alguna pregunta? Y de nuevo, buenos días a todos. Qué pena la demora. ¿Alguna preguntita? Juliana, buenos días. Atala, buenos días. Entonces vamos a hacer un pequeño resumito de 5 minuticos, ¿listo? O de menos. Listo, quedamos ahí. Sí, ahorita la voy a volver a explicar, ¿vale? Y entonces estábamos hablando de las reacciones redox, ¿cierto? Que se caracterizan porque hay una transferencia de electrones, ¿cierto? Que una especie se reduce y que otra especie se oxida. ¿Cuál es la que se reduce? La que gana electrones. Y entonces, yo les puse aquí una vaina para que nosotros nos aprendiéramos, recordáramos, pues, las condiciones que tienen cada uno de los participantes en este tipo de reacción. Que el elemento que pierde electrones, el que pierde electrones es el que aumenta su número de oxidación, quiere decir que se está oxidando, por ende vendría siendo mi agente reductor. Y aquel elemento que gana electrones, el que disminuye su número de oxidación, es el elemento que se reduce, por ende vendría siendo mi agente oxidante. Y entonces nosotros hablamos esencialmente de todos los aspectos cuantitativos relacionados con esas reacciones redox. Y lo que decíamos es que como hay una transferencia de electrones, lo que yo voy a tener es una diferencia de energía potencial eléctrica en ese sistema que se traduce en un voltaje. Entonces siempre en esa transferencia de electrones pues se generará un voltaje. Un voltaje que nosotros lo asociamos con el potencial de la celda electroquímica. ¿Qué viene siendo la celda electroquímica a grosso modo? Pues la combinación precisamente de los procesos de oxidación y de los procesos de reducción. Y que esa celda electroquímica, yo podría de alguna manera medir ese voltaje generado en esa reacción redox si yo genero dos semiceldas, una en donde va a ocurrir la oxidación, otra donde va a ocurrir la reducción química, que van a estar en contacto a través de un conductor, que es el que permite el transporte de electrones, y que cada una de estas semiceldas se puede utilizar para extraer elementos. Sí, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno del agua en la celda electrolítica, yo la puedo utilizar para extraer hidrógeno y oxígeno precisamente en la electrólisis del agua. Y por ejemplo, para los metales alcalinos, pues se utilizan procesos redox también, en donde en alguno de esas semiceldas, pues se puede extraer el elemento puro. El zinc, sí, se puede obtener el zinc, pues el zinc tiende a oxidarse. Tendría que ser combinado con otro elemento que tuviera un potencial de reducción aún más pequeño que el del zinc, para que el zinc se pueda reducir. ¿Listo? Pero sí, claro. Y entonces, yo en esta celda electroquímica lo que voy a armar son dos electrodos, ¿cierto? Que me permitan esa transferencia de electrones. Y entonces decimos que nosotros tenemos un ánodo y tenemos un cátodo. Un ánodo en donde va a ocurrir la oxidación, recuerden que vocal va con vocal, y un cátodo donde va a ocurrir la reducción. Consonante va con consonante. Y que nuestro ánodo iba a estar cargado de manera negativa. ¿Por qué negativa? Porque como ocurre la reacción de oxidación aquí, lo que se van a generar son electrones, ¿sí? Electrones sobre la superficie, que son los que se van a transportar luego al otro lado. Como aquí es donde se generan los electrones, por eso tiene carga negativa.
Y cuando llegan los electrones al otro lado, y aquí es donde se van a empezar a consumir, porque ocurre la reducción química, pues el cátodo va a ser el que va a quedar cargado de manera positiva. Y que para cerrar el circuito que tenemos acá, nosotros vamos a poner un electrolito que nos funciona como puente salino, que lo único que hace es equilibrar las cargas. Y entonces aquí tenemos nuestro circuito cerrado. ¿Listo? Que si yo, por ejemplo, utilizo un electrodo que es de ion hidrógeno, ¿cierto? Por convención, esta reacción química particular asumimos que tiene un potencial que nosotros lo representamos con la letra E, un potencial estándar, que ponemos la bolita, que significa que se lleva a condiciones estándar. Ese potencial estándar de esta semirreacción química es de 0 voltios. Por ende, si nosotros acoplamos esta reacción a cualquier otra reacción química, nosotros podemos calcular el potencial de reducción de ese otro elemento. ¿El puente salino es sólido? No, señores, es una solución saturada. Sí, porque si es sólido, pues no habría transporte de iones. ¿Por qué? Porque tendría la estructura cristalina. Realmente es cloruro de sodio disuelto o cloruro de potasio disuelto en agua. Ese es mi puente salino. Sí, no puede ser sólido. Y entonces, si nosotros utilizamos este electrodo como referencia, podemos calcular los diferentes potenciales de reducción. Y que en nuestro caso, el potencial o el voltaje asociado a una celda electroquímica, que lo representamos con esa letra E, pues vendría siendo en esencia el potencial de reducción, ¿cierto? Del elemento que se reduce, más el potencial de estándar de oxidación, pues del elemento que se oxida. Y que si esta sumita que yo tengo aquí en el potencial de la celda me da un valor positivo, significa que termodinámicamente se ve favorecido, o sea que es un proceso que es espontáneo. ¿Por qué? Porque el delta G depende de menos el potencial, ¿cierto? Multiplicado por una constante que es el número de electrones por la constante de Faraday, ¿cierto? Esto tiene que ser positivo para que esto sea negativo y el proceso sea espontáneo. Entonces el día de ayer hablamos bastante de esta vaina de aquí, de los diferentes potenciales de reducción, que uno generalmente en la literatura siempre los encuentra como potenciales de reducción, que si nosotros queremos el potencial de oxidación, ¿qué tenemos que hacer? Tomar estas ecuaciones y darle la vuelta para que queden expresadas como una oxidación. Y en ese caso, pues el voltaje que nos representa acá, como era de reducción, ahora como es de oxidación, pues nos va a cambiar de signo. El signo será diferente. Y entonces nosotros quedamos acá precisamente en este ejemplo, que si nosotros tenemos dicromato, digamos dicromato de potasio, porque aquí le faltaría el guión, el contraguión, ¿cierto? El potasio, por ejemplo. Aquí lo que yo tengo es una ecuación neta, ¿cierto? Y yo lo pongo en contacto con el ion yoduro, el dicromato va a oxidar al ion yoduro a yodo. Pero entonces el dicromato se va a reducir a cromo más 3. Y que si nosotros queremos medir el potencial que se puede generar a partir de esta reacción química, pues lo que utilizamos son los potenciales de reducción. Entonces, en el caso del dicromato vemos que su potencial de reducción es de 1,33 voltios. Aquí el dicromato se reduce, por eso aquí nuestro potencial estándar de reducción es 1,33, ¿sí? A condiciones estándar, ¿vale? Más el potencial de la celda, pues será ese potencial de reducción más el potencial de oxidación. Que en este caso, ¿quién se oxida? El ion yoduro que se oxida a yodo. Y entonces, lo que dijimos ayer es que aquí la reacción química está expresada como una reducción y que el potencial de reducción es de 0,53 voltios. ¿Sí? ¿Qué significa? Que lo que como está ocurriendo realmente es una oxidación, pues yo esa reacción química tengo que darle la vuelta. Entonces tengo dos iones yoduro
que me forma yodo más 2 electrones. Esta sí es una oxidación. ¿Por qué sé que es una oxidación? Porque los electrones se pierden, están como producto. En cambio aquí siempre los electrones se ganan, están como reactivo. ¿Listo? O sea que su potencial, si era 0,53, el de reducción, pues el de oxidación será menos 0,53 voltios. Entonces lo que voy a tener en definitiva es que si yo sumo esos dos potenciales, voy a obtener el potencial completo de la celda, que sería 0,80 voltios. Como tiene un valor positivo, significa que la oxidación del ion yoduro es un proceso espontáneo que me genera un voltaje. Entonces lo que yo voy a tener es una celda electroquímica que se conoce como una celda galvánica, porque corresponde a una reacción química que es espontánea. Si, por ejemplo, me hubiera dado un valor negativo, ¿qué significa? Que la reacción química, así tal cual como está escrita, no es espontánea, y entonces para que se pueda volver espontánea, yo tengo que darle un voltaje, tener una fuente de poder que tenga un voltaje superior a ese valor que nosotros tenemos ahí. Y de esa manera se generan las celdas electroquímicas. Entonces, así como preguntaba Juliana, pues yo puedo obtener elementos, extraer elementos, claro, dándole el suficiente voltaje. ¿Para qué? Para que se pueda, por ejemplo, reducir los elementos o que se puedan oxidar, pues dependiendo, ¿no? Si es positivo o negativo, para obtener el elemento neutro. Eso pasa con el agua. Entonces el día de ayer yo les mostraba que el agua tenía un potencial de celda, el de descomposición del agua, a hidrógeno y oxígeno de menos 2 voltios. O sea que si yo quiero descomponer el agua, yo tengo que poner un voltaje superior a 2 voltios. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo la descomposición. Entonces ahí yo tengo es una celda electrolítica. ¿Listo? La otra será una celda electroquímica galvánica de un proceso espontáneo. ¿Listo? Ahí quedamos ayer, más o menos. ¿Sí o no? ¿Más o menos? Entonces, vamos a ver esta reacción química y vamos a medir el potencial de esa celda. ¿Sí? Vamos a calcular ese potencial. ¿Listo? Vamos a calcularlo. Y entonces lo primero que me están mostrando es, vean, el zinc, aquí su número de oxidación es 0, está pasando a zinc más 2. O sea que, ¿qué le está pasando al zinc? El zinc se está oxidando, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, el aluminio está más 3, está pasando a aluminio 0, o sea que el aluminio se está reduciendo. Entonces, el potencial de esa celda, ¿cierto? Será igual a ¿qué? Al potencial de la especie que se reduce, ¿cierto? El potencial de reducción más el potencial estándar de oxidación del elemento que se oxida, ¿vale? Y entonces, ¿quién es el que se reduce? El aluminio. Entonces tenemos que buscar al aluminio. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Listo, ya lo encontré. Entonces vean aquí el aluminio. El aluminio es el que se reduce, ¿cierto? Fíjense que dice aluminio más 3 electrones que se reduce a aluminio 0, que es lo que yo tengo acá, ¿cierto? Lo que me importa a mí. Y que el potencial de reducción asociado a ese aluminio es de menos 1,66 voltios. Entonces aquí voy a tener menos 1,66 voltios. Es el potencial de reducción del aluminio, ¿cierto? Más el potencial de oxidación del zinc. Entonces, si nosotros buscamos el zinc, vean, el zinc está por aquí abajito. Aquí está escrita como una reducción. Fíjense que va de zinc más 2 a zinc 0. Pero fíjense que nuestra reacción química la tenemos es al revés. De zinc 0 a zinc más 2. O sea que, ¿qué tenemos que hacer con esta ecuación? Tenemos que darle la vuelta, ¿cierto? Para que quede como una oxidación. Y entonces el voltaje que yo tengo aquí es menos 0,76.
de reducción. ¿Qué significa? Que el de oxidación pues será positivo. O sea que tendrá un valor de 0,76 voltios como oxidación, ¿cierto? Y entonces, si nosotros hacemos esta operación aquí, menos 1,66, ¿cierto? Más 0,76 nos da menos 0,90 voltios, ¿cierto? Menos 0,90 voltios. Negativo, ¿cierto, Deina? Toca negativo, no lo puedes dejar positivo. ¿Qué significa? Que nos da un potencial de celda negativo. Quiere decir que esta reacción química, como está escrita acá, no es espontánea. ¿Sí? No es espontánea. No ocurriría bajo esas condiciones. Para que pueda ocurrir, pues yo tendría que poner una fuente externa de poder que tuviera un voltaje superior a 0,9 voltios para que esto pudiera ocurrir. ¿Qué sería espontáneo? Pues sí sería espontáneo la reacción, pero al revés, que el zinc se reduzca a zinc cero. Entonces, mira, Juliana, es una manera de obtener zinc metálico, ¿cierto? Poniendo que en el otro lado aluminio que se oxidaría a aluminio más 3. Eso sí sería espontáneo en este sentido. Ahí se comportaría como una celda galvánica, pero en este sentido la reacción no es espontánea, o sea que para que pudiera ocurrir, yo tendría que poner un voltaje a esa reacción química en una celda electrolítica. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la reacción no es espontánea. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a poner más ejercicios de todas maneras. Y voy a poner el ejercicio del parcial que puse el semestre pasado relacionado con esto. Voy a borrar por aquí todas las entradas. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una celda electroquímica que consta de las siguientes parejas redox, que tengo hierro más 3, hierro más 2 y que tengo estaño más 4 y estaño más 2. Entonces la pregunta es, Carol, sí, no es espontánea. Lo único que te dije es que esa reacción química, la que está arriba, no sería espontánea tal cual como está escrita. O sea, que el aluminio se reduzca y que el zinc se oxide no ocurre de manera espontánea. ¿Sí? Entonces, así, aparte, información aparte, si yo quisiera que esa reacción ocurriera en ese sentido, pues tendría que poner una fuente de poder que tuviera un voltaje superior a 0,9 voltios para que la reacción pueda ocurrir. O sea que necesitaría una celda electrolítica. No quiere decir que siempre tenga que poner eso en una celda electrolítica, solamente que ese proceso tal cual como está escrito de izquierda a derecha no ocurriría bajo esas condiciones. ¿Sí? Como anexo, lo único que es que si yo quiero que ocurra así tal cual, pues tendría que dar un voltaje superior, o sea, tendría que tener una celda electrolítica para que ocurriera el proceso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender mejor? ¿Sí? Listo. Entonces voy a tener una pareja hierro más 3, hierro más 2, estaño más 4, estaño más 2. Y entonces, digamos que yo tengo una celda electroquímica con eso, yo quiero saber quién sería la especie que se oxidaría y quién sería la especie que se reduciría, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar los potenciales de reducción de cada una de esas especies. En este caso, hierro 3 cuando pasa a hierro 2. No la veo. Ah, ya la encontré. Aquí. Hierro 3 que pasa a hierro 2. Vean, aquí tengo el potencial de reducción. Vean, tengo la reducción y me dice que el voltaje asociado a ese potencial de reducción es de 0,77 voltios. ¿Listo? Y ahora voy a buscar la pareja estaño más 4, estaño más 2. Está por acá, ¿cierto? También escrita como una reducción química y dice que su voltaje es 0,13 voltios. ¿Listo? 0,13 voltios.
Entonces, cuando yo comparo los dos potenciales de reducción, yo escogería la especie que se reduce, la que se reduce sería la especie que tuviera un potencial de reducción mayor, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan acá, quiere decir, vean, aumenta la fuerza oxidante de arriba hacia abajo, vean que aquí lo dice. ¿Sí? Significa que si aumenta la fuerza oxidante es que se reduce con mayor facilidad, porque aquí estoy hablando es del carácter como agente oxidante, ¿cierto? Entonces, como el hierro más 3 tiene el potencial más alto, pues el hierro más 3 sería la especie que se va a reducir, ¿cierto? Por ende, el que se va a oxidar, pues sería la especie estaño más 2. Ese es el que se va a oxidar. ¿Por qué? Porque su potencial de reducción es menor. Esa sería la especie que se oxida. Entonces, es decir, que si yo pongo aquí mis reacciones químicas, voy a poner aquí hierro más 3 que gana un electrón para convertirse en hierro más 2, ¿cierto? Y que el potencial asociado a esta semirreacción química vendría siendo más 0,77 voltios, ¿vale? Ahora decimos que el estaño 2 es el que se va a oxidar, porque tiene el potencial de reducción más pequeño. Entonces aquí lo que voy a poner es que el estaño 2, ¿cierto? Se va a convertir, vean que aquí ya lo estoy escribiendo directamente como una oxidación, se va a convertir en estaño 4 y en ese proceso va a perder 2 electrones. Y que el potencial, en este caso, aquí este es de reducción, aquí sería el de oxidación, ¿cierto? Estándar, pues ya no será 0,13 voltios, sino será menos 0,13 voltios. ¿Por qué con signo negativo? Porque recuerden que aquí en la tabla yo tengo es el potencial de reducción. Si lo escribo como una oxidación, pues el potencial debe cambiar de signo, ¿cierto? Y entonces, a la final, ¿qué voy a tener? Aquí tengo 2 electrones y aquí tengo uno. O sea que si yo multiplico toda esta reacción por 2 acá, ¿cierto? 2, 2 y 2, el potencial me va a quedar exactamente igual. ¿Por qué? Porque el potencial es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. Entonces, en definitiva, vean, voy a cambiarle el color. 2 electrones por aquí se van a cancelar con estos 2 electrones de por acá, ¿cierto? Y entonces a la final, ¿qué voy a tener? Que 2 hierro más 3 con estaño más 2, ¿cierto? Vean la pareja redox. Me van a formar 2 hierro más 2 más estaño más 4, ¿cierto? El hierro se reduce porque su potencial de reducción es mayor, el estaño se oxida porque su potencial de reducción es menor. Y entonces el potencial que yo puedo obtener de la celda vendría siendo pues la suma de esos dos valores. 0,77 más menos 0,13, ¿cierto? O sea que me daría 0,64 voltios positivo. Y este es el potencial que yo puedo obtener de la celda completa. Y esta sería la reacción que ocurriría. El hierro se reduce, el estaño se oxida. Simplemente que mirando los potenciales de reducción yo puedo saber cuál especie se reduce y cuál especie se oxida, ¿cierto? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Más o menos todo bien? ¿Con confianza? ¿No? Listo. Entonces voy a borrar y voy a ponerles el ejercicio que yo puse en el parcial. A ver. Entonces el ejercicio del parcial decía lo siguiente. Prediga si una solución 1 molar de ácido nítrico bajo condiciones estándar puede disolver el oro metálico para formar ion oro 3 en solución. Y entonces vean que ahí yo les puse los potenciales de reducción
de las especies que participan. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran esos valores que están ahí, si ustedes los miran, ¿será que el ácido nítrico es capaz de disolver el oro? ¿Sí o no? ¿Qué me dirían ustedes? Les doy 30 segundos para que lo piensen, para que miren ese par de reacciones y me digan si se puede disolver o no se puede disolver. Bueno, ¿quién tiene ya una opinión al respecto? Alejo dice que no, que Alejo. ¿No se disuelve? O ni idea. Bueno, Alejo ya tiene una opinión. ¿Quién más tiene alguna opinión al respecto? ¿Era al revés? O sea que sí se disuelve. Lady dice que sí se disuelve. Marianne dice que sí. Nicolás dice que sí. ¿Quiénes de ustedes han visto el precio de la historia? Respóndanme ahí, el precio de la historia en History Channel. ¿Quién se ha visto esa vaina? La mayoría, ¿cierto? Entonces, si uno quiere, no lo sé, Rick. Bueno, si uno quiere saber si lo que le llega a la tienda a esas personitas es oro, es sencillamente dejando un poquito de ese material, ¿cierto? Quitando un poquito de ese material, un poquito de polvo, ¿cierto? Y le agregan unas goticas de ácido nítrico. Y si se forman burbujas, significa que eso no es oro. Si no se forman burbujas, significa que sí es oro. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros miramos aquí, miren la pantalla ahí, por favor. Fíjense que dice prediga si una solución 1 molar de ácido nítrico puede disolver el oro para formar el oro más 3. Es decir, que yo tendría que escribir una reacción como esta, que el oro metálico, o sea, esta reacción de aquí tendría que darle la vuelta, ¿cierto? El oro metálico se convierte en oro más 3, porque eso es lo que me están pidiendo. Están pidiendo si el oro se puede disolver de su estado metálico a oro más 3. Y durante ese proceso pierde 3 electrones, ¿cierto? Quiere decir que su potencial, en este caso de oxidación, porque lo que estoy viendo acá es que me están preguntando si el oro se puede oxidar bajo esas condiciones, pues tendría que ser de menos 1,50 voltios, ¿cierto? O sea que esta reacción de aquí la acabo de voltear, ¿sí? Porque eso es lo que me preguntan, que oro cero pasa a oro más 3. Y entonces, si el oro se oxida, es porque el ácido nítrico se está reduciendo, ¿cierto? Se reduce. Y entonces, en nuestro caso, pues vamos a sumar este par de semirreacciones químicas que tenemos acá, el de reducción del ácido nítrico y el de oxidación del oro, ¿cierto? Entonces, estos 3 electrones de aquí se van a cancelar con estos 3 electrones de acá, y entonces, en definitiva, ¿qué voy a tener? Que si yo tengo oro metálico, ¿cierto? Y yo lo combino con esta otra semireacción química, o sea, el ácido nítrico, ¿cierto? Para formarme oro más 3 más NO más 2 moléculas de agua, ¿cierto? Esa sería la reacción completa, lo que me están pidiendo ahí, ¿cierto? Pues el potencial de la celda, ¿a qué sería igual? Pues a la suma de
este valor que yo tengo aquí más este valor que yo tengo aquí. Entonces me va a quedar menos 1,50 más 0,96. Eso sería menos, se me perdió el cursor otra vez, menos 0,54 voltios. ¿Qué significa? Que si yo utilizo ese par de semirreacciones químicas de esa manera y quiero ver si el oro se puede disolver o no, fíjense que me da un potencial negativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa si es negativo? ¿Que es un proceso no espontáneo? O sea que el oro se oxide a oro más 3 por la presencia de ácido nítrico, no es un proceso espontáneo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que se plantea ahí? Prediga si una solución unomolar de ácido nítrico bajo condiciones estándar puede disolver el oro metálico para formar oro 3 en solución. ¿Se podrá disolver? No, porque si nosotros adaptamos las reacciones químicas para ver si el potencial aplica o no para la oxidación del oro, pues vemos que no es espontáneo. O sea que el oro no se puede disolver. Esa sería la respuesta. No se puede disolver. ¿Sí? Porque el potencial no da para que se permita oxidar ese oro. ¿Listo? ¿Sí ven más o menos la aplicación? Entonces en este caso no. Porque fíjense que cuando yo puse las reacciones químicas para que el oro se oxidara, el potencial me da negativo. ¿Claro? ¿Claro ese ejercicio? ¿Pero qué? Atalita. Lo de las reducciones, ¿qué? Cuéntamelo. Sí, si tú lo miras de esa manera, fíjate que el que tiene el potencial de reducción más grande es el oro más 3. O sea que realmente el oro más 3 tendería a reducirse, ¿sí? Y no a oxidarse, que esa es la pregunta que yo te estoy haciendo. Porque fíjate que dice que si el oro metálico puede formar oro más 3, significa que te estoy preguntando sobre la oxidación. Si tú miras simplemente los potenciales, pues directamente hubieras podido darte cuenta también, y es que el oro más 3 tiene un potencial de reducción más grande. Quiere decir que el oro más 3 es el que se tiende a reducir y el ácido nítrico es el que se tiende a oxidar. ¿Sí? Y en cambio aquí yo te estaba preguntando que si el oro se podía oxidar, pues bajo esas condiciones, pues no lo puede hacer. O sea que llegaríamos a la misma conclusión, ¿cierto? No puede oxidarse porque tiene una tendencia del oro más 3 es a reducirse con ácido nítrico. ¿Sí lo ves? Mira que aplica exactamente lo mismo. ¿Sí lo ves? ¿Alguna otra pregunta? ¿Con confianza? Pues ya llevamos 40 minutos. Pucha. Listo. Te voy a saltar a lo último que nos quedaba del día de ayer. Perdón. Y es a lo siguiente. Ese potencial que yo les mostraba hace un rato es un potencial que se lleva a condiciones estándar, ¿cierto? Entonces hablábamos de las condiciones estándar, que la primera, bueno, que tenemos una temperatura de 25 grados Celsius, ¿cierto? Esa es una condición estándar, que si nosotros tenemos soluciones presentes ahí, el día de ayer les dije que las concentraciones de esas soluciones tendrían que ser 1 molar. Cuando estábamos hablando de la celda de zinc y cobre, ¿se acuerdan que dijimos que era concentración de zinc más 2, 1 molar, concentración de cobre más 2, 1 molar? Y que si tenemos gases, pues la presión que tiene ese gas tiene que ser 100 kilopascales. Y eso lo hablamos cuando teníamos el electrodo de hidrógeno, ¿cierto? Que teníamos la pareja hidrógeno más 1, e hidrógeno esto, pues la concentración de este tendría que ser 1 molar, pero como aquí tengo un gas, que es el diatómico, pues su presión tendría que ser 100 kilopascales. Esas son condiciones estándar. Pero fíjense que aquí dice que el potencial de esa reacción química cambia
cuando yo cambio la concentración. Es decir, que si yo no tengo concentraciones 1 molar, sino diferentes, pues el potencial que yo voy a obtener va a ser diferente, ¿vale? Y entonces en ese caso, pues si yo varío la concentración, puede variar de alguna manera el proceso si es espontáneo o no es espontáneo. ¿Por qué? Porque sencillamente varía ese potencial. Y entonces una manera de ver cómo varía ese potencial cuando yo cambio la concentración es a partir de algo que se llama la ecuación de Nernst. ¿Qué me dice la ecuación de Nernst? Que ese nuevo potencial que ya no es bajo condiciones estándar, este es el potencial no a condiciones estándar. ¿Depende de qué? Es igual al potencial con bolita, o sea, al potencial que se lleva a cabo bajo condiciones estándar, y esto yo le tengo que restar una constante que es R. R hace referencia a la constante de los gases. T, que viene siendo la temperatura absoluta, o sea, la temperatura en Kelvin. Fíjense que aquí hablamos condiciones estándar de 25 grados. Si yo cambio la temperatura, pues también va a cambiar ese potencial, ¿cierto? Va a depender de N, que aquí viene siendo N, el número de electrones transferidos en esa reacción química, ¿cierto? El número de electrones transferidos. O sea, por ejemplo, en el caso del oro, y acá, pues el número de electrones transferidos vendría siendo 3. Ese sería el número de electrones transferidos, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el número de electrones? Y F, como les decía también el día de ayer, es una constante que se llama la constante de Faraday, ¿cierto? Y este constante o este valor que yo tengo por acá, yo lo tengo que multiplicar por el logaritmo natural de la expresión de la constante de equilibrio de esa reacción particular. Es decir, que vean que es una relación de concentración de productos contra una relación de concentración de reactivos. Entonces les voy a poner aquí un ejemplito. Supongamos que yo tengo aquí el permanganato, ion permanganato, que sería este de acá, ¿cierto? Que a condiciones estándar su potencial es de 1,51 voltios. ¿Cómo sé que es 1,51 voltios? Porque yo puedo venir aquí a la tabla que tengo por acá, ¿cierto? Y decir, vean, tengo el permanganato que en medio ácido gana 5 electrones, se reduce a manganeso más 2 y su potencial de reducción estándar es 1,51. ¿Listo? 1,51. Eso a condiciones estándar. ¿Qué significa? Que la concentración de iones hidrogonio, la concentración del ion permanganato, la concentración del ion manganeso más 2, todos serían a concentraciones 1 molar. ¿Listo? Todo es 1 molar. ¿Vale? Todo es 1 molar. Significaría, por ejemplo, si yo les pregunto qué pH me daría esta solución 1 molar, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué pH tendrá? ¿Qué pH tendrá esa reacción? Si la concentración de iones de hidrogenio es 1 molar, ¿qué pH sería eso? ¿Alguno? Por favor. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Si la concentración de iones de hidrogenio es 1 molar, ¿cuánto sería el pH? Luis dice que 0. ¿Cuál sería el pH? No sé. Pero recuerden que el pH es ¿qué? El menos logaritmo de ¿qué? De la concentración de iones hidrogonio, ¿cierto? O sea que menos logaritmo, ¿cuánto es la concentración de iones hidrogonio? 1 molar, ¿cierto? ¿Por qué 1 molar? Porque estamos hablando de condiciones estándar, ¿cierto? O sea que el pH sería menos logaritmo de 1, o sea, 0.
O sea que este potencial que se calcula aquí, 1,51 voltios, es cuando, por ejemplo, el pH en la que se encuentra el ion permanganato es cero. ¿Puedo tener pH cero? Claro que sí, siempre, inclusive negativo si yo quiero, ¿cierto? Porque recuerden que el pH es una escala en soluciones acuosas. Cuando yo no tengo soluciones acuosas, yo puedo tener otros pHs, ¿sí? Recuerden eso. Entonces aquí el pH sería cero. ¿Qué pasaría? Ay, pucha, tengo la animación al revés. ¿Qué pasaría si en vez de tener pH cero, yo tengo pH 4? ¿Será que el potencial cambiará? Pues claro que debe cambiar, ¿cierto? Porque aquí decimos que ese potencial varía con respecto a la concentración, ¿cierto? Va a variar. Y entonces, si yo quisiera expresar una constante de equilibrio para esta semirreacción particular, pues la constante de equilibrio, ¿a qué sería igual? Sería igual a la concentración de manganeso más 2, ¿cierto? Elevado a la cuánto? A la uno, ¿cierto? Porque está una sola vez acá. Estoy haciendo la expresión de la constante de equilibrio. Por la concentración del agua líquida elevada a la 4. Ah, pero el agua es un líquido y los líquidos y sólidos no los tengo en cuenta en la constante de equilibrio. Listo, entonces no lo tengo en cuenta. ¿Listo? Dividido. ¿Dividido qué? La concentración del ion permanganato, ¿cierto? Elevado a la qué? Elevado a la uno, porque ese es el coeficiente estequiométrico que yo tengo acá, por la concentración de iones hidrogonio, ¿cierto? Que estaría elevado a qué valor? A la 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el coeficiente que yo tengo acá, ¿cierto? Esa sería la expresión de la constante de equilibrio. Esta expresión de la constante de equilibrio es la que va acá en el logaritmo, o sea, esta relación de productos y reactivos es precisamente mi constante de equilibrio. ¿Qué significa? Que a la final, si yo tengo un pH 4, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con mi potencial de celda? Entonces, mi potencial de celda, a condiciones que ya no son estándar, o sea, esta E que yo tengo arriba, es igual al potencial estándar, ¿cierto? Y entonces el potencial estándar, en este caso, pues es 1,51 voltios, ¿cierto? Ese es el valor que yo tengo por acá, ¿cierto? Y a ese potencial estándar yo le tengo que restar R, que es la constante de los gases. Digamos que la temperatura sigue siendo la misma, 25 grados Celsius, 298 Kelvin, ¿cierto? 98,15, dividido N, que vendría siendo N en nuestro caso, vendría siendo 5. ¿Por qué 5? Porque fíjense que ese es el número de electrones que se transfieren durante la semirreacción química. Son 5. ¿Y F qué es? Pues la constante, ¿vale? Y eso va multiplicado por el logaritmo natural de la concentración del manganeso más 2, ¿cierto? De la concentración del permanganato y de la concentración de iones hidrogonio elevado a la 8. O sea, esto que acabamos de hacer aquí, ¿sí? Es la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, si nosotros reemplazamos todos los valores que tenemos ahí, vamos a tener lo siguiente. Vamos a reemplazar R. R vendría siendo esta constante, vean, la constante de los gases, 8,31 volt Coulomb sobre mol Kelvin, ¿cierto? La temperatura sería 298,15 Kelvin, 5 por F, que es mi constante de Faraday, toda esa multiplicación me da este valor que tengo aquí. 5,13 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Listo? Y en el caso de la expresión de la constante de equilibrio, si nosotros asumimos que solamente estamos cambiando el pH, ¿cierto? Solamente el pH, pues la concentración de manganeso más 2 vendría siendo 1 molar, la concentración del permanganato vendría siendo 1 molar, porque eso viene de las condiciones estándar, pero como cambia el pH, lo que va a cambiar es la concentración de iones hidrogonio. Entonces, como dice Luis ahí, pues la concentración de iones hidrogonio sería 1 por 10 a la menos 4, ¿cierto? 0,0001 molar. Entonces aquí tengo la concentración de iones hidrogonio elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 8. Entonces, si yo hago esta operación aquí, hago esta división acá y luego me va a dar este valor 1 por 10 a la menos 32,
y luego le saco el logaritmo a esa vaina y lo multiplico por este valor que yo tengo aquí, esta multiplicación me va a dar un valor de 0,38 voltios. Eso es todo este factor que yo tengo aquí, ¿vale? Eso me da 0,38 voltios. Y entonces el potencial nuevo de nuestra celda va a ser igual a ¿qué? Al potencial estándar 1,51 menos todo ese factor, 0,38 voltios. O sea que mi nuevo potencial sería de 1,13 voltios. ¿Qué significa? A mí no me importa mucho que sepan aplicar esta vaina, pero sí quiero que vean lo siguiente. ¿Qué significa esto? Que cuando el pH es supremamente ácido, muy ácido, significa que el potencial de reducción del ion permanganato es mayor a cuando el pH es un poquito mayor. Imagínense si el pH fuera más alto, significaría que cada vez este potencial sería más bajo. Y lo que implicaría es que su poder como agente oxidante del ion permanganato empieza a disminuir cuando aumenta el pH. Por eso cuando ustedes, bueno, no sé, ayer les pregunté, pero no me dijeron si habían alcanzado o no, a las reacciones de alcoholes, ¿sí las alcanzaron a hacer las reacciones de alcoholes en el laboratorio? Con permanganato, la prueba de Bayer y dicromato ácido nítrico, ¿sí lo alcanzaron a hacer? Bueno, Valentina, sí, listo, Atala, listo, perfecto. Entonces ustedes utilizaban, por ejemplo, el permanganato como un agente oxidante, ¿sí? La prueba de Bayer, exactamente. O ustedes utilizaban el dicromato de potasio en medio ácido, ya sea para hacer el ácido sulfocrómico o hacer el ácido nitrocrómico, ¿cierto? Con ácido nítrico. ¿Por qué lo hacemos en medio ácido? Porque su poder oxidante aumenta. ¿Por qué? Porque el pH me afecta el potencial de reducción de esas especies. Fíjense que en el caso del permanganato disminuye casi que 0,4 voltios. Eso es un montón. Quiere decir que es menos espontáneo el proceso, se ve menos favorecido termodinámicamente. Por eso es que cuando nosotros determinamos el hierro, ¿se acuerdan el hierro de las tabletas que trajo Luis? De esas gringas, nosotros hacíamos la oxidación, la permanganometría utilizando ácido sulfúrico, ¿cierto? ¿Por qué utilizábamos ácido sulfúrico? Porque en medio ácido el poder oxidante del permanganato es mucho mejor que a pH neutro o pH básico, ¿sí? Porque ese potencial depende de la concentración de iones hidrógeno que están participando. Porque fíjense aquí que aquí el dicromato también depende de que, vean, la reducción del dicromato depende de que yo tenga un medio ácido. Entonces, claramente el pH me afecta el potencial que yo puedo tener. Y si me afecta el potencial, pues me va a afectar la espontaneidad de la reacción química. ¿Cómo puedo yo determinar qué tanto varía el potencial si yo cambio las concentraciones o si cambio la temperatura? Utilizando la ecuación de Nernst, que es esta que yo tengo aquí, que utiliza también la constante de equilibrio. Con las bases pasa exactamente lo mismo, Laura. Exactamente. Si yo tengo una reacción redox que ocurre en medio básico, es porque en medio básico es una reacción espontánea, ¿cierto? Es una reacción espontánea. Significa que de pronto a otras condiciones de pH, pues el potencial va a cambiar y puede que no sea espontáneo, ¿sí? Por eso cuando hacíamos el balanceo en química general de esas redox, que si decíamos en medio ácido, en medio básico, pues tendremos que ver el pH en el que ocurre la reacción química, porque eso va a depender de las características de espontaneidad que va a tener. ¿Se utilizaría pOH? Bueno, pues depende. Si yo tengo OHs ahí, pues claramente podría utilizar yo el pOH, claramente. O el pH, pues no importa, porque igual recuerda que están relacionados los dos, ¿cierto? Entonces dependerá de lo que yo tenga en la ecuación. En esta ecuación yo tengo hidrogonios. Pues si yo tengo hidroxilos, pues dependerá de la cantidad de iones hidroxilo que están presentes. Entonces en ese caso, sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, voy a continuar por acá. Entonces, con lo último que voy a terminar la clase del día de hoy.
Es con diferentes diagramas que nosotros podemos encontrar en la literatura. Cuando es pH neutro, pues también dependerá del pH, Luis. O sea que la concentración de iones y circonio será 1 por 10 a la menos 7 y pues claramente eso me afectará también las condiciones en las que se va a llevar a cabo la reacción química. Tocaría hacer el cálculo. Por ejemplo, para el permanganato, ¿qué pasaría si el pH fuera 7? ¿O qué pasaría si fuera 10 o 12? Pues el potencial va a cambiar, ¿cierto? Nos va a cambiar ese potencial. Y nos va a cambiar la espontaneidad, o sea, su carácter como agente oxidante. ¿Mm? Y entonces, para acabar, bueno, aquí me voy a demorar por ahí una media hora. ¿Qué son los diagramas de Latimer? ¿Sí? Entonces, nosotros hemos hablado un montón de los potenciales de reducción, ¿cierto? Entre diferentes especies que si tiene un potencial de reducción mayor, ¿qué quiere decir? Que esa especie será la que se reduzca y por ende la otra será la que se tiene que oxidar. Pero entonces, uno puede, de manera un poco más sencilla, utilizar estos potenciales de reducción a través de diagramas. Estos diagramas lo que me hacen es qué especies son las termodinámicamente más estables para un elemento particular. Entonces, es más fácil interpretar estos datos cuando yo los represento en un diagrama. Entonces les voy a poner aquí un ejemplo. Aquí yo tengo los diferentes números de oxidación que puede tener el hierro. ¿Listo? Entonces por aquí en un extremo tengo el hierro 0. Aquí tengo el hierro más 2, aquí tengo el hierro más 3 y aquí tengo el hierro que no es tan común, que es el hierro más 6. ¿Sí? Es otro número de oxidación que puede tener el hierro. Y entonces estos diagramas de Latimer, ¿qué me representan? Fíjense que cómo se construye. Debo poner la especie que está más oxidada, o sea, con el mayor número de oxidación a la izquierda y la que tiene el menor número de oxidación a la derecha. Eso primero que todo. Y cada una de estas especies, cada uno de estos números de oxidación, voy a involucrar los cambios que ocurren, por ejemplo, cuando el hierro más 6 pasa a hierro más 3. Y entonces aquí lo que estoy representando es el potencial de reducción, porque lo que está pasando es que está disminuyendo su número de oxidación, se reduce. Entonces yo expreso esa reducción con una flechita, o sea, ese cambio que está ocurriendo, y aquí lo que voy a poner es el potencial asociado a esa reducción particular. Entonces, en el caso del hierro más 6, que pasa a hierro más 3, ¿cierto? En ese proceso, en esa reducción química, yo tengo un potencial de reducción que es de 2,20 voltios, ¿vale? Luego, cuando yo tengo el hierro más 3 y ese hierro más 3 se reduce a hierro más 2, el potencial de reducción asociado ahora es de 0,77 voltios. Y cuando el hierro más 2 se reduce a hierro 0, el potencial de reducción es de menos 0,44 voltios. ¿Listo? Estas dos reacciones que están aquí solamente me representan cada uno de estos estados que yo tengo aquí. Fíjense que en el caso del ion ferrato, que este es el ion ferrato, el potencial de ese ion ferrato depende del pH. Porque fíjense que dice H+. Quiere decir que esta reacción redox depende del pH. En cambio, esta que está aquí arriba, fíjense que por ningún lado está el H más o la OH menos, ¿cierto? Quiere decir que este proceso redox es un proceso que no depende del pH, ¿cierto? Pero lo interesante aquí es lo siguiente, que en este diagrama de Latimer que tenemos por aquí, nosotros podemos inferir cuál sería la especie más oxidante, la especie más reductora, ¿cierto? Y las reacciones que no pueden ocurrir de manera espontánea. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la primera reacción que tenemos, cuando el ion ferrato se convierte en hierro más 3, su potencial es positivo. ¿Qué significa? Que es un proceso que puede ocurrir de manera espontánea. Y como tiene un valor alto de potencial, muy positivo, quiere decir que es muy espontáneo. Quiere decir que el ion ferrato es un buen agente oxidante. ¿Listo?
¿Por qué es un buen agente oxidante? Porque se reduce con facilidad, ¿cierto? Entonces el ion ferrato es muy buen agente oxidante, ¿vale? Si ustedes miran aquí, entre el hierro 3 y el hierro 2, pues el hierro 3 también es un buen agente oxidante, ¿cierto? Es un buen agente oxidante. ¿Por qué? Porque él se puede reducir también fácilmente a hierro más 2. Pero fíjense que como el potencial es menos positivo, quiere decir que la facilidad con la que se reduce disminuye. O sea que el hierro más 3 ya no es tan buen agente oxidante como el ion ferrato. ¿Sí? Porque su potencial de reducción es más pequeño. Sí, señora, esos se sacan de tablas que ya están. Sí, señora. O sea, son valores que ya encontramos en la literatura. ¿Sí? Pero quiero que miren ahora esto. Vean que el hierro más 2, cuando pasa a hierro cero, su potencial de reducción es negativo. ¿Qué significa eso? Que este proceso no es espontáneo, ¿cierto? Porque me da un valor negativo. Lo que sí sería espontáneo, ¿qué sería? Que la reacción ocurriera al revés, que el hierro cero se pudiera oxidar a hierro más 2. Y entonces cuando yo tengo dos especies acá y el potencial entre ellos es negativo, quiere decir que la especie de la derecha es un buen agente reductor. ¿Por qué? Porque se oxida con facilidad. O sea que el hierro no se reduce. Al contrario, el hierro es el que va a tender a oxidarse. ¿Listo? Quiere decir proceso no espontáneo. Entonces, de alguna manera, a partir de este diagrama de Latimer, yo puedo saber qué especies se reducen y qué especies se oxidan para un elemento particular. Y fíjense que, como les decía hace un rato, esos procesos dependen del pH. Vean que el ion ferrato, para que actúe como agente oxidante, el pH, aquí la reacción ocurre en medio ácido, porque tiene este voltaje. Entonces, yo voy a tener un diagrama de Latimer diferente a cada pH, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo este mismo equilibrio entre estas especies, pero ya no tengo un pH ácido, sino un pH básico? Entonces, ¿qué voy a tener a la final? Vean, tengo el mismo ion ferrato, ¿cierto? En donde el hierro tiene número de oxidación más 6, un número de oxidación que es muy poco común en soluciones acuosas. Tengo el hidróxido de hierro 3, donde el hierro es más 3, y vean que aquí hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? Porque recuerden que el hidróxido de hierro 3 entra en equilibrio, ¿cierto? El hidróxido de hierro 3 es una sal, bueno, es una base insoluble, es un compuesto que es insoluble, se precipita, ¿cierto? Y entonces él puede entrar en equilibrio con sus iones en solución. Entonces aquí yo tengo una KPS. Y recuerden que a un pH particular, aquí, porque depende del grupo de OH, pues a un pH particular, si empieza a aumentar la concentración de OHs, o sea, en un medio básico, ¿qué va a pasar? Que mi equilibrio se va a desplazar a la formación del precipitado. Entonces, a condiciones básicas no existe el hierro más 3 libre, sino existe el hierro más 3 unido al OH, como hidróxido de hierro. Por eso aquí la especie que predomina en el diagrama de Latimer es el hidróxido de hierro. Después les voy a mostrar una manera más fácil de saber qué especie existe a cada pH particular. ¿Listo? Entonces aquí tengo el mismo hierro más 3, aquí tengo el hierro más 2, vean que pasa exactamente lo mismo, es un compuesto que es insoluble, va a entrar en equilibrio también, el equilibrio parecido al hidróxido de hierro más 2, más 3, perdón, y luego tengo el hierro cero, el hierro metálico, ¿vale? Y entonces, si miramos ahora, comparamos los potenciales de reducción que yo tengo ahí en cada una de estas especies, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta fácilmente de lo siguiente, que el hierro más 6, cuando se reduce a hierro más 3, su potencial de reducción es positivo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que también es un proceso que es espontáneo y que este actuaría como un agente oxidante. La especie que está a la izquierda sería un agente oxidante. Solamente que su poder como agente oxidante cambia. Es mejor agente oxidante cuando el pH es ácido que cuando el pH es básico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque depende
de la concentración de iones hidrogonio. Entonces yo podría aplicar la ecuación de Nernst ahí para calcular el nuevo potencial. ¿Listo? Entonces vean que está cambiando el potencial. Su poder como agente oxidante cambia. Y también cambia lo siguiente, vean. Cuando el hierro más 3 se reducía a hierro más 2 en medio ácido, el potencial era positivo, ¿cierto? Pero aquí cuando el potencial, perdón, cuando el pH es básico, el potencial de reducción de hierro más 3 a hierro más 2 se vuelve negativo. ¿Qué significa? Que es un proceso que no es espontáneo. Entonces, fíjense que está cambiando la espontaneidad del proceso. A unas condiciones ácidas puede ocurrir que el hierro más 3 se reduzca a hierro más 2, pero a condiciones básicas el hierro más 3 no se reduce a hierro más 2. ¿Qué significa? Que aquí el elemento que está a la derecha sería un agente reductor, porque lo que habríamos es que tenemos una tendencia a que el hidróxido de hierro más 2 se convierta en hidróxido de hierro más 3, ¿cierto? Eso sí sería espontáneo, al revés. Y vean, aquí pasa lo mismo con esto. Cuando yo paso de hierro más 2 a hierro 0, el potencial es más negativo aún, ¿cierto? ¿Qué significa? Que no va a ocurrir de manera espontánea. Lo que ocurre de manera espontánea sería el comportamiento al revés, que el hierro 0 se oxide a hierro más 2, o sea que el hierro sería un buen agente reductor. Y sería mejor agente reductor en condiciones básicas que a condiciones ácidas. ¿Por qué? Porque su potencial cada vez se vuelve más negativo. Entonces, fíjense que a partir de este diagrama yo puedo saber ese tipo de cosas. Yo puedo saber si a condiciones ácidas ocurrirá o no una reacción química o a condiciones básicas. ¿Listo? Para eso son los diagramas de Latimer, porque me comparan los diferentes potenciales de reducción que hay entre las diferentes especies de un elemento particular. Aquí lo hicimos con el ejemplo del hierro, pero podemos tener diagramas de Latimer para otras especies. Por ejemplo, para esta. Y aquí me gusta siempre este ejemplo porque es supremamente bonito. Vean que aquí tenemos las especies de oxígeno, ¿sí? Ya no tenemos el hierro. Ah, bueno, si quisiera oxidar el hierro más 2 a hierro más 6, tendrías que sumar los potenciales, ¿sí? O sea, tú tendrías que sumar todos los potenciales de aquí hasta acá. ¿Listo? Pero tendrías que cambiarle el signo a esos potenciales porque estarías buscándose el potencial de oxidación. O sea que este tendría que ser más 0,44, ¿cierto? Porque lo estás oxidando. Y luego aquí sería menos 0,77, ¿cierto? Y luego de aquí a aquí sería menos 2,20, porque lo estás viendo como una oxidación. Por eso le tienes que cambiar los signos. Sí, así como hicimos ahorita con los otros. O sea que la suma pues te daría súper negativo, ¿no? O sea que sería un proceso que no sería espontáneo, ¿sí? Y fíjate que tendría un potencial supremamente negativo, que significa que no es muy fácil de obtener. Por eso es que la especie hierro más 6 no es muy común, ¿sí? Sí, señora, tendrías que ver cada oxidación. Sí, señora. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces miremos ahora en el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno también puedo tener su diagrama de Latimer. Vean, aquí está la especie que tiene mayor número de oxidación, que es el 0, y aquí tengo la especie que tiene el menor número de oxidación, que es el -2. Fíjense que estoy siguiendo la misma lógica de acá. Del hierro más 6 en un extremo y el hierro 0 en un extremo. Aquí el oxígeno 0 en un extremo, el oxígeno -2 en el otro extremo. ¿Listo? Y aquí intermedio tengo cuando el oxígeno es -1. El oxígeno -1, fíjense que la especie más común, ¿cuál es? El peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Esa es la especie que yo tendría ahí. Si ustedes miran esto, vean que el potencial de reducción del oxígeno 0 a oxígeno -1 tiene un valor de 0,68 voltios. ¿Qué significa? Que es un proceso que ocurre de manera espontánea. ¿Qué significa? Que el oxígeno sería un buen agente oxidante. ¿Por qué? Porque tiende a reducirse, ¿cierto? Y si ahora miramos el potencial de reducción de -1 a -2, vemos que el potencial de reducción es de 1,78 voltios. ¿Qué significa eso? Que el proceso también es espontáneo
y que hay una tendencia natural ¿a qué? A reducirse. ¿Qué significa? Que el peróxido de hidrógeno es muy buen agente oxidante. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener ahí. Si nosotros sumamos los dos procesos que tenemos acá, fíjense en una cosa. Ah, bueno, aquí también está el potencial de reducción cuando el oxígeno se reduce directamente de oxígeno 0 a oxígeno -2. El potencial es 1,23 voltios. ¿Listo? Miren una cosa, por ejemplo acá. Si yo combino el peróxido de hidrógeno, ¿sí? En medio ácido para que se pueda reducir a agua, ¿cierto? Fíjense que el potencial de reducción es 1,78 voltios. O sea, este valor que tenemos aquí, ¿cierto? El peróxido de hidrógeno se reduce a agua y durante el proceso el voltaje generado es 1,78 voltios. ¿Listo? 1,78 voltios. Si miramos ahora aquí, si nosotros tenemos el hierro más 2 que pasa a hierro más 3, aquí estamos viendo la oxidación del hierro, ¿cierto? Fíjense que aquí el proceso espontáneo a condiciones ácidas es que el hierro más 3 se reduzca a hierro más 2. ¿Por qué? Porque su potencial es positivo, o sea, es un proceso espontáneo. No es espontáneo que el hierro más 2 se oxide a hierro más 3. Y entonces, si nosotros ponemos ese esquema que tenemos acá al revés, alguien activó el micrófono. ¿Quién activó el micrófono por allá? ¿Listo? Gracias. Si yo tengo ahora la oxidación de hierro más 2 a hierro más 3, o sea, esta reacción que yo tengo aquí al revés, ¿cierto? Fíjense que el potencial se vuelve negativo, o sea, es un proceso que no es espontáneo en condiciones ácidas. Pero ¿qué pasa? Que si yo acoplo esta oxidación con la reducción del peróxido de hidrógeno, ¿qué voy a tener? Que a la final estos dos valores se pueden sumar, ¿cierto? Se pueden sumar la reducción del peróxido y la oxidación del hierro para que me dé un proceso espontáneo, porque aquí la resta me daría 1,01 voltios con valor positivo. ¿Qué significa? Que lo que era un proceso que no era espontáneo, ¿cierto? Que era la oxidación del hierro, pues si yo lo acoplo con la reducción del peróxido de hidrógeno, sí se vuelve un proceso espontáneo. ¿Qué significa? Que si yo tengo el hierro solito, él no se oxida, solito no, pero si yo le agrego peróxido de hidrógeno, ¿qué hago? Que ese proceso se vuelva espontáneo, ¿cierto? Y entonces el hierro 2 se puede oxidar a hierro más 3. Entonces fíjense que yo también puedo aquí de alguna manera acoplar los diferentes potenciales para saber si pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Este proceso no era espontáneo, pero si yo lo acoplo con este proceso que tiene un voltaje superior, pues ¿qué va a pasar? Que el hierro más 2 sí se puede oxidar. Entonces, vean la aplicación que tenemos. Por eso es que decimos que el peróxido de hidrógeno es un buen agente oxidante, porque su potencial de reducción es supremamente grande y por eso se utiliza como agente oxidante. Puede oxidar diferentes especies, ¿sí? Porque su valor es muy positivo. Y algo más curioso aún de esto, fíjense que si nosotros hacemos lo siguiente, vean, si yo pongo el peróxido de hidrógeno que está por acá y yo tengo en cuenta su reducción, vean, de peróxido de agua y se está reduciendo, el voltaje es 1,78 voltios, ¿cierto? Ese es el de reducción, vean, es el que me dice el diagrama. Pero si yo miro, por ejemplo, la oxidación del peróxido de hidrógeno para convertirme oxígeno, aquí se está oxidando. Y fíjense que aquí lo que era espontáneo es que el oxígeno se reduzca, ¿cierto? El oxígeno se puede reducir. Pero si yo quiero ver en el otro sentido de que se oxide, pues el potencial será el mismo, solamente que con signo contrario, ¿cierto? Entonces, si nosotros acoplamos la reducción del peróxido de hidrógeno con la oxidación del peróxido de hidrógeno, ¿qué vamos a tener? Que el peróxido de hidrógeno puede formarme agua y puede formarme oxígeno y que esa reacción química tiene un potencial de 1,10 voltios. ¿Resultado de qué?
de sumar estos dos procesos que tengo aquí. Quiere decir que esta descomposición del peróxido de hidrógeno es una reacción que es espontánea. Y es por eso que si nosotros tenemos el peróxido de hidrógeno y nosotros lo dejamos a la luz, ¿cierto? El peróxido de hidrógeno se va a caducar en algún momento. ¿Por qué se caduca? Porque él se empieza a descomponer de manera espontánea. Se empieza a formar oxígeno y se empieza a formar agua. ¿Por qué? Porque el potencial me lo permite. Solamente que es un proceso que cinéticamente es muy lento. Por eso es que uno puede tener peróxido de hidrógeno ahí, en solución acuosa. Solamente que después de mucho tiempo, pues ese agua oxigenada ya no me va a servir. ¿Por qué? Porque se descompuso. Y fíjense que esto lo hago también a partir de los diferentes potenciales. Vean, si yo comparo el potencial de reducción, tiene un valor supremamente positivo, el potencial de oxidación del peróxido tiene un valor negativo, pero la suma de estos dos procesos me da positivo, lo que hace que sea un proceso que sea espontáneo. ¿Listo? Entonces digamos que esos diagramas de Latimer me sirven para eso. No, catalizador, no señora. Ese es menos 0,04. Entonces primero te respondo la primera pregunta. Qué pena que no te había visto. Este menos 0,04 corresponde al potencial cuando el hierro se reduce de hierro más 3 a hierro 0, ¿cierto? Ese es el potencial involucrado ahí. Aquí no funciona como catalizador. Aquí no estamos hablando de catalizadores. Ojo, porque recuerden que este potencial está relacionado con la termodinámica y la termodinámica es diferente a la cinética y ya les voy a mostrar. Y en los sistemas buffer, ¿cómo calcularía el sistema? Es que en el buffer no tengo transferencia de electrones, Luis, porque los sistemas buffer son equilibrios ácido-base conjugado y en los ácido-base conjugado no hay transferencia de electrones. ¿Sí? Entonces ahí aplica otra manera. Yo podría utilizar la constante de equilibrio para calcular el delta G, porque es una expresión muy parecida a la del potencial, es muy parecida, ¿sí? Solamente que, pues, si yo tengo un cambio de electrones, sí voy a generar una diferencia en energía potencial eléctrica, entonces yo puedo asociar el potencial a la termodinámica. En un ácido base, pues tendría que asociar, sería la constante de equilibrio. El rendimiento, rendimiento. Es que ahí también entran a jugar otros parámetros. Y es que aquí estamos hablando solamente de la termodinámica. ¿Qué significa? La termodinámica me dice si un proceso puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿cierto? Y obviamente esa termodinámica estará asociada a esa constante de equilibrio que yo pueda tener. Y pues el valor que tenga esa constante me dirá si mi equilibrio está más desplazado a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Entonces, de alguna manera yo podría modificar el rendimiento en una reacción particular con potenciales, no lo podría hacer, porque a mí lo que me interesa es, recuerda que es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. No voy a cambiar el rendimiento, porque el delta G siempre sería el mismo. Si yo cambio las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción química, voy a variar esos potenciales y entonces podría variar el equilibrio que tendría ahí entre mis especies. Entonces yo de alguna manera podría cambiar el rendimiento, ¿sí? Pero el potencial como tal, si yo tengo unas condiciones particulares, siempre tengo un valor constante, pues entonces no va a cambiar, ¿sí? ¿Me hago entender? No va a cambiar. Si yo cambio las concentraciones, puedo desplazar el equilibrio en un sentido o en el otro. Porque por eso utilizamos la ecuación de Nernst. Si cambio las concentraciones, es como si yo estuviera aplicando el principio de Le Chatelier, ¿cierto? Cambio las concentraciones de reactivos o productos, o sea que el equilibrio se va a desplazar en un sentido o en el otro. ¿Cierto? Aquí, en el caso de Valentina que preguntaba que si es un catalizador, el peróxido de hidrógeno, termodinámicamente estamos viendo ahí con los potenciales de reducción y oxidación que se puede descomponer, ¿sí? Se descompone él solito. Yo a ese peróxido de hidrógeno, si ustedes le agregan un poquito de jabón, le ponen una puntillita, le ponen lo que quieran, él se va a descomponer de una, ¿sí? Porque yo lo que estoy haciendo es afectando la cinética de la reacción. Y entonces cinética y termodinámica van asociadas, pero no quiere decir que yo cuando agrego un catalizador
me va a dar un mejor rendimiento. No, lo único que va a hacer el catalizador es aumentarme la velocidad de la reacción química, simplemente. ¿Listo? Entonces, por ahora la termodinámica que me dice que sí, que el peróxido de hidrógeno se puede descomponer, se puede oxidar y se puede reducir al mismo tiempo. Y ustedes se acuerdan que en química general nosotros vimos este tipo de reacciones, o sea que aquí sufre desproporción. ¿Por qué es proporción? Porque si un elemento químico se oxida y se reduce al mismo tiempo, el mismo elemento, eso es un tipo de reacción redox que se llama desproporción o dismutación. O sea, se dismuta. El peróxido de hidrógeno se puede dismutar porque se oxida y se reduce al mismo tiempo. ¿Listo? Estos diagramas a veces son un poquito difíciles de manejar en el sentido de que fíjense que aquí dependemos de las condiciones de pH, ¿cierto? Ácido y básico. Y aquí dependemos de un diagrama que me va mostrando los diferentes potenciales de reducción que yo tengo para una especie particular. Una manera un poco más fácil de mostrar la información acerca de los números de oxidación es a partir de unos diagramas de Latimer que ajustamos en algo que llaman los diagramas de Frost. ¿Qué es un diagrama de Frost? Viene siendo casi que el mismo diagrama de Latimer, solamente que expresado en un diagrama XY. Y estos diagramas XY de alguna manera me permiten obtener una información de quién es agente oxidante, reductor, quién es la especie termodinámicamente más estable, de manera un poco más fácil. ¿Y por qué le digo que es un poco más fácil? Porque así como les puse el día de ayer, el delta G depende de qué, es igual a menos NFE. O sea que si yo conozco el potencial, yo puedo determinar el cambio en la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Y entonces en estos diagramas, lo que nosotros graficamos no es el potencial, sino lo que graficamos precisamente es este delta G que nosotros tenemos aquí. O sea que esto que tenemos acá, nosotros lo podemos convertir a delta G. Si sabemos que aquí es 0,68 voltios, lo multiplico por F por N, entonces yo puedo calcular la energía libre que tiene esta reacción particular. Y entonces fíjense que aquí lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tener un diagrama en donde en Y vamos a poner precisamente ese delta G que tenemos ahí para la reacción química y en el eje X vamos a tener los diferentes números de oxidación. Fíjense que en este diagrama en particular, aquí puse el que tiene el mayor número de oxidación y aquí tengo el que tiene el menor número de oxidación, o sea, muy parecido a lo que me muestra el diagrama de Latimer. ¿Listo? Y entonces, por convención, a la especie que es más estable termodinámicamente, ¿cierto? Pues que es el cero, aquí que el oxígeno tiene número de oxidación cero, tengo gas, ¿cierto? Vamos a decir que este tiene un valor de cero como base, ¿sí? Y lo único que hacemos es, este es mi valor base, sería cero. Si yo multiplico 0,68 por el número de electrones que transfiero, yo puedo calcular el delta G, que en este caso va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice negativo, en esencia. Y luego, este 1,78 voltios que me representa esto, pues también puedo calcular el delta G, que también sería negativo, entonces voy a tener otro valor negativo hasta acá abajo. ¿Listo? Y entonces en el diagrama de Frost, lo importante no es cómo se construyen, sino cómo lo puedo interpretar. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, en este diagrama, mientras más negativo sea el delta G que yo tenga aquí, quiere decir que está más favorecido termodinámicamente hablando. Entonces, en el caso del oxígeno, la especie termodinámicamente más estable de todas es cuando el oxígeno trabaja con número de oxidación de -2. Y por eso hablamos que el oxígeno, pues el número de oxidación común que tiene es -2, porque mientras más abajo esté en este diagrama, más estable será termodinámicamente. Y cuando nosotros tenemos una especie aquí que está al lado izquierdo y cuando pasa al otro estado de oxidación, al lado derecho, uno disminuye en el delta G, significa que esta es una buena sustancia que actúa como agente oxidante. Significa que el peróxido de hidrógeno también sería un buen agente oxidante, porque está en una posición superior al lado izquierdo.
O sea que se reduce con facilidad, vean. Se reduce, ¿por qué? Porque su delta G se vuelve cada vez más negativo. Y además también algo bonito que uno puede obtener de este diagrama de Frost en la interpretación es que siempre que tenga una curva cóncava en un comportamiento particular, significa que esa especie se puede dismutar o sufrir desproporción. Es decir, fíjense que el peróxido de hidrógeno está aquí entre el oxígeno 0 y entre el oxígeno -2. O sea que si nosotros vemos este diagrama de esta manera, fíjense, tiene un comportamiento cóncavo. ¿Sí lo ven? Tiene un comportamiento cóncavo. ¿Qué significa? Que el peróxido de hidrógeno se puede dismutar. ¿Dismutar a qué? A oxígeno 0 y oxígeno -2. Si yo tuviera, mentiras, este es convexo, este no es cóncavo, esto es convexo, perdón. Me estoy confundiendo. Convexo es hacia arriba. Convexo. ¿Listo? Esto es convexo, perdón. Cóncavo, ¿qué es? Hacia abajo, así como los meniscos. Si yo tuviera un comportamiento cóncavo en un diagrama de Frost, ¿qué significa? Que esa especie no se dismuta. Con un buffer, ¿qué le pasaría a los electrones de la especie? Nada, mujer, porque en un buffer, lo que le decía Luis, yo tengo ácido y base, y en un ácido base hay una transferencia de protones y no de electrones. Sí, es un tipo de reacción diferente. O sea, aquí no hay cambio en el número de oxidación en las de ácido base. De pronto con este diagrama no se ve muy bien. Voy a ponerles otro diagrama de ejemplo acá, que es el de el manganeso. Vean que el manganeso, este diagrama también se puede obtener a partir del diagrama de Latimer, ¿cierto? Del diagrama de Latimer particular del manganeso. Y entonces voy a mirar por acá, cambiarle el color. Vean que aquí el manganeso puede tener varios números de oxidación. Puede tener más 7, puede obtener más 6, puede obtener más 4, puede tener más 3, puede tener más 2 y puede tener 0. ¿Listo? Y entonces vean, en el eje X graficamos el número de oxidación y en el eje Y vamos a graficar el delta G. Entonces, como les decía hace un rato, mientras más abajo esté una especie en este diagrama de Frost, quiere decir que la especie termodinámicamente más estable. Entonces, en el caso del manganeso, fíjense que el manganeso aquí tiene número de oxidación más 7. Si ven ustedes, cuando pasa de más 7 a más 6, el delta G se vuelve menor, empieza a disminuir. ¿Qué significa? Que el permanganato que está allá arriba es un buen agente oxidante. ¿Por qué? Porque fíjense que cada vez más el delta G empieza a disminuir, va cada vez más hacia abajo. Significa que es un proceso que se favorece termodinámicamente. Entonces, por eso el permanganato es un buen agente oxidante, ¿sí? Porque él tiende a reducirse fácilmente. Véanlo, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, el manganeso más 2, el manganeso más 2 está aquí abajito, la especie termodinámicamente que está más abajo de todas. ¿Qué significa? Que la especie más estable. O sea que el manganeso prefiere siempre en la vida estar siempre como manganeso más 2, ¿vale? La especie termodinámicamente más estable. Y ahora, si vemos los otros comportamientos, por ejemplo, el manganeso 0 que está por acá, fíjense que cuando pasa de manganeso más 2 a manganeso 0, ¿qué pasa con el delta G? El delta G empieza a aumentar, se vuelve más positivo. ¿Qué significa? Que este proceso no se ve favorecido termodinámicamente hablando. O sea, que el manganeso se reduzca, no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que el manganeso 0 tiende a convertirse en manganeso más 2. O sea que el manganeso vendría siendo un buen agente reductor. ¿Por qué? Porque tiende a oxidarse. Entonces, dependiendo del digamos que la posición que ocupen en este diagrama de Frost, yo puedo saber su poder oxidante y su poder reductor. Estas especies de aquí serían muy buenos agentes oxidantes. ¿Por qué? Porque tienden a reducirse y esta especie que está alta a la derecha pues tenderá a oxidarse. Es muy buen agente reductor y muy buenos agentes oxidantes estos que están por acá. Y algo también bonito que podemos ver es si podemos saber si una especie puede sufrir desproporción
o dismutación. Entonces aquí en el caso, pucha, cuando yo tengo un comportamiento convexo, así, ¿qué significa? Que esa especie tiende a dismutarse. Y entonces, ¿quiénes tienen ese comportamiento? Fíjense que acá yo tengo este comportamiento, ¿si lo ven? Ahí es un comportamiento convexo porque va hacia arriba. ¿Qué significa? Que el manganeso más 6 tiene una capacidad para oxidarse a manganeso más 7, pero al mismo tiempo reducirse a manganeso más 4. O sea que es una especie que no es muy estable. No es muy estable, ¿por qué? Porque tiende a dismutarse. Lo mismo que pasaba con el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno tiende a oxidarse y tiende a reducirse. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento convexo. ¿Quién también tiene un comportamiento convexo? Fíjense que el manganeso más 3 también lo tiene. Vean que tiene este comportamiento así. ¿Qué significa? Que el manganeso más 3 tiende a oxidarse a manganeso más 4, pero también tiende a reducirse a manganeso más 2. ¿Sí ven? Y en cambio, las especies que estén en un comportamiento cóncavo, que vendría siendo este que está por acá, ¿cierto? Si es cóncavo, por ejemplo, el manganeso más 4 que está por aquí, el manganeso más 4, él no tiende a sufrir desproporción porque está en una curva que es cóncava. Véanla. Más 6, más 3, vean, tiene un comportamiento cóncavo aquí. Y el manganeso más 2 también está en un comportamiento cóncavo. Fíjense que está de más 3 y el 0 y ahí un comportamiento cóncavo. Quiere decir que el manganeso más 2 tampoco se dismuta. ¿Y todo sale a partir de qué? Pues de los diferentes potenciales de reducción. Pero en este caso de los diagramas de Frost no me interesa el valor como tal, sino simplemente la posición en cada uno de esos diagramas. De esa manera, pues yo puedo saber quién es buen agente oxidante, quién es buen agente reductor, qué especies se pueden dismutar, qué especie sería la termodinámicamente más estable. Entonces, en el caso del manganeso más 2, la más estable del manganeso, perdón, la más estable es el manganeso más 2, y en el caso del oxígeno, pues el más estable es el que esté más abajo, o sea, cuando el oxígeno trabaja con menos 2. Cualquier especie que está a la izquierda alto, ¿cierto? Si yo tengo el eje X de esta manera, que voy de mayor a menor, ¿cierto? Este será buen agente oxidante y los que estén a la derecha serán buenos agentes reductores. ¿Listo? Cuando hay más de un sistema redox, en los diagramas de Frost no lo podemos tener. Para eso necesitamos otro diagrama, que es el que les voy a mostrar de últimas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy raro esta vaina. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, hay algunos diagramas un poco más llamativos, más interesantes de ver. Y tenemos por acá los diagramas de Latimer que me permiten saber si alguien es buen agente oxidante, reductor, si puede ocurrir o no la reacción química. En el diagrama de Frost, ¿qué es lo que pasa? Que las especies, también puedo mirar la estabilidad de cada una de las especies, quién es buen agente oxidante, quién es buen agente reductor, quién tiende a dismutarse, qué significa dismutarse, que es un número de oxidación que tiende a oxidarse y a reducirse al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en el caso del peróxido de hidrógeno, él tiende a descomponerse y cuando se descompone, pues se reduce y se oxida al mismo tiempo. Eso es dismutarse. Y en estos diagramas de Frost, siempre que yo vea un comportamiento convexo así, en el lado de la gráfica, por ejemplo, este que va hacia arriba, entonces, ¿qué significa? Que la especie se va a dismutar. Cuando tengo un comportamiento cóncavo como este, significa que la especie es estable y no se dismuta. ¿Listo? Pero hay un problema también, que esto ocurre a condiciones ácidas, a condiciones básicas, el diagrama es totalmente diferente, entonces yo debo tener un diagrama para cada pH. Entonces, en ese caso, para acabar, ahora sí, hay algo que se llaman los diagramas de Purvé. ¿Qué son los diagramas de Purvé? Recogen toda la información que tenemos en los diagramas de Latimer, en los diagramas de Frost, y lo muestra en función de qué. Fíjense que aquí dice potencial. ¿Listo? Dice potencial de qué? De celda o de la semirreacción química. Del potencial que hemos hablado este par de clases.
¿Listo? Y fíjense que en el diagrama de Purvé aquí ya no me interesa el número de oxidación, sino me interesa ¿qué? El pH, ¿sí? Y entonces, si yo miro este diagrama aquí en el eje X pH y en el eje Y, el potencial, yo puedo saber qué especie es termodinámicamente favorecida a cada valor de pH. Y entonces fíjense que cuando el pH es un poquito inferior a 8 y menores, ¿cierto? La especie predominante que tiene el manganeso, ¿cuál es? El manganeso más 2. Y eso está relacionado directamente con ¿qué? Con este diagrama de Frost que tenemos aquí. Fíjense que la especie termodinámicamente más estable a condiciones ácidas es el manganeso más 2. ¿Sí ven? Entonces aquí yo tengo manganeso más 2 a condiciones ácidas. ¿Qué pasa después? Que cuando el pH aumenta mucho, pues yo sigo teniendo el manganeso más 2, solamente que ya no libre, sino que voy a tener hidróxido de manganeso 2. ¿Y por qué hidróxido de manganeso 2? Porque recuerden que este es insoluble y va a estar en equilibrio con ¿qué? Con el manganeso más 2, con el OH negativo, ¿cierto? Por acá, y entonces dependiendo del valor de pH, yo puedo saber si un compuesto se puede precipitar o no se puede precipitar. Entonces, en el caso de este diagrama, pues cuando el pH es un poquito superior a 8 y mayores, ya no existe como manganeso más 2, sino existe como hidróxido de manganeso 2. Pero fíjense que de todas maneras la especie más termodinámicamente más estable es el manganeso más 2, de todas maneras. ¿Listo? ¿Qué otras cosas puedo ver yo en un diagrama de Purvé? Puedo ver qué otras especies pueden existir a diferentes pHs. Entonces, fíjense que a pH básico también puede existir, por ejemplo, el manganeso más 3, el óxido de manganeso 3, que a condiciones ácidas puede existir el dióxido de manganeso, que a pHs ya más básicos puede existir el ion permanganato, donde está el manganeso más 7. Y entonces fíjense que cada una de estas especies está separada por regiones. ¿Qué significa? Que bajo estas condiciones la especie más estable es el manganeso más 2, bajo estas condiciones es el permanganato, bajo estas condiciones es el óxido de manganeso 3. Yo puedo saber qué especie predomina a cada valor de pH. ¿Listo? Y entonces en este caso también cada una de estas líneas que me separan las diferentes regiones dependerán de un equilibrio diferente. Por ejemplo, este que yo les mostraba hace un rato, cuando yo tengo manganeso más 2 e hidróxido de manganeso 2, que es este que está acá, ¿cierto? Esta línea, todas las líneas verticales que yo encuentre en un diagrama de Purvé son potenciales o son procesos que dependen exclusivamente del pH. Entonces, fíjense que aquí yo voy a tener este equilibrio que les mostraba hace un rato. Manganeso más 2 en presencia de OH se va a precipitar y me va a formar el hidróxido de manganeso más 2. Fíjense que aquí el número de oxidación del manganeso sigue siendo el mismo. O sea que no es un proceso redox, no hay una transferencia de electrones. Solamente es un proceso que depende del pH. ¿Por qué del pH? Porque cuando hay un exceso de iones hidroxilo, pues mi equilibrio se va a desplazar hacia el lado derecho, en este caso, ¿cierto? Aumenta la concentración de hidroxilos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, ¿por qué? Por el valor de la KPS. Todo proceso que tenga una línea horizontal aquí en este diagrama de Purvé corresponde a un proceso que no depende del pH. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí en este diagrama lo que vamos a tener es manganeso más 2 y aquí tengo manganeso metálico o manganeso 0, ¿cierto? Cuando yo paso manganeso 0 a manganeso más 2 o viceversa, ¿cierto? Nosotros vamos a tener es esta reacción química que tenemos aquí. Fíjense que es un proceso que no depende del pH, porque por ningún lado hay iones hidróneo y hay iones hidroxilo, sino que es un proceso puramente redox, puro, porque depende de una transferencia de electrones, ¿vale? Entonces, todas las líneas horizontales son procesos que dependen de una reacción redox, todas las líneas verticales son procesos que dependen del pH exclusivamente. Y entonces, ¿qué pasa con estas líneas que no son ni verticales ni horizontales? Son procesos que dependen
de las dos cosas, dependen tanto de un proceso redox como del pH. Entonces, en este caso, el permanganato, bueno, aquí el dióxido de manganeso, perdón, ¿cierto? Yo puedo tener diferentes procesos que están relacionados con eso. Entonces, por ejemplo, vean esta línea que está aquí, ¿sí? Me muestra el equilibrio que hay entre el dióxido de manganeso y el manganeso más 2, que es el que está en esta región de acá, ¿sí? Entonces vean que aquí tengo las dos especies, dióxido de manganeso y manganeso más 2. Es un proceso que depende de redox, ¿cierto? Vean, porque hay una transferencia de electrones, pero también es un proceso que depende del pH. O sea que todos estos valores de aquí yo los puedo calcular por medio de la ecuación de Nernst. ¿Por qué? Porque depende del pH. Y entonces aquí, cuando yo tengo pH 0, corresponde precisamente al potencial estándar, ¿sí? pH 0 corresponde a potencial estándar. Entonces, si nosotros cruzamos aquí la del permanganato, este vendría siendo más o menos un potencial estándar de 1,51, ¿sí? Que corresponde al que está en las tablas. ¿Por qué? Porque es un proceso a pH 0, ¿vale? ¿Cómo se ve lo del precipitado en el diagrama? Lo que pasa es que en este diagrama lo que tú ves ya son las especies que van a predominar a un pH en específico. Entonces, en el caso del manganeso, que es el que está por acá, nosotros veíamos en el diagrama de Frost que a pH ácido la especie predominante o más estable es el manganeso más 2, ¿sí? Y entonces en el diagrama de Purvé estamos viendo precisamente eso, que a pH ácido el que predomina es la especie más 2, pero a pH básico lo que existe es el hidróxido de manganeso. Y que entre estas dos regiones, al haber una línea que es puramente vertical, pues es un proceso que depende exclusivamente del pH. ¿Por qué? Porque no hay cambio en el número de oxidación. Fíjate que sigue siendo manganeso más 2 y aquí al lado derecho sigue siendo manganeso más 2. Todos los procesos horizontales son procesos puramente redox que no dependen del pH y los que son así inclinaditos, ni verticales ni horizontales, quiere decir que dependen de las dos cosas. Son procesos redox, pero que dependen también del pH, ¿vale? Lo bonito de este diagrama de Purvé es que uno lo puede encontrar para diferentes elementos. Si ustedes pueden entrar a Google y pueden buscar el diagrama de Purvé del hierro, del aluminio, del sodio, de todo lo que sean. Inclusive podemos encontrar el diagrama de Purvé para el agua. Entonces, en el caso del agua solamente existen estas dos cositas. Fíjense que aquí en este diagrama de Purvé hay dos lineecitas aquí marcaditas y hay dos lineecitas por acá marcaditas, ¿cierto? Por acá. Esta ventana que yo tengo aquí habla sobre la estabilidad del agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua puede existir solamente, bueno, en todos los rangos de pH, pero cuando yo tengo estos potenciales particulares, en ese momento puede existir el agua. Cuando yo aumento demasiado el potencial o lo disminuyo demasiado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo pongo una fuente de poder externa, ¿qué puede pasar? Que el agua se puede oxidar o el agua se puede reducir. Entonces, cuando yo estoy en potenciales más altos que esto, el agua se oxida, o sea que el agua aquí ya no existe como agua, sino existe como oxígeno. ¿Por qué? Porque el agua se oxidó. Y cuando yo tengo potenciales menores a este que me representa esto, ya no tengo agua. Ahora lo que tengo es hidrógeno. ¿Por qué? Porque el agua se redujo. Y entonces, si yo miro el diagrama de Purvé para el manganeso, también puedo asociarlo directamente con el del agua y decir que cuando yo tengo todas estas especies que están en la ventana del agua, son las que pueden existir en solución acuosa. ¿Qué quiere decir? Que el manganeso más 2, fíjense que está por acá, es una región, el manganeso más 2 puede existir en solución acuosa. ¿Por qué? Porque está en la ventana del agua. El hidróxido de manganeso también puede existir en solución acuosa. ¿Por qué? Porque está en la ventana del agua. En cambio, si ustedes miran, por ejemplo, el manganeso metálico no puede existir en solución acuosa. ¿Por qué? Porque está fuera de esa ventana. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos manganeso y ese manganeso lo agregamos al agua, el manganeso va a tender a ¿qué?
a oxidarse rápidamente para formar ¿qué? Manganeso más 2 en condiciones ácidas, por ejemplo, porque el manganeso metálico no existe bajo esas condiciones. En cambio, si nosotros tuviéramos oro, ¿cierto? El oro sí puede existir en el agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el oro, si buscáramos el diagrama de distribución, el diagrama de Purvé de ese oro, el oro sí puede estar en la ventana del agua, ¿sí? Por ejemplo, el ion permanganato, que es el que está arriba, el que ustedes utilizaron para la prueba de Bayer, ¿cierto? El ion permanganato no puede existir en solución acuosa. No puede existir en solución acuosa. ¿Por qué? Porque está fuera de la ventana de estabilidad del agua. Vean, esta es la ventana de estabilidad del agua. ¿Sí? No puede existir. Pero ¿por qué nosotros podemos utilizar permanganato de potasio de todas maneras en solución acuosa? Nosotros lo tenemos que guardar en vidrio ámbar porque es sensible a la luz y es porque, aunque termodinámicamente no es estable, porque me lo dice el diagrama de Purvé, no es estable termodinámicamente, la cinética de degradación es muy lenta. O sea que el permanganato, cuando yo lo pongo en el agua, él se empieza a degradar, pero muy lentamente. Su cinética es lenta de degradación. Por eso es que nosotros lo podemos utilizar. Por eso es que pudimos hacer la permanganometría, porque aunque el permanganato no es estable, que se reduzca el permanganato cinéticamente es muy lenta. Yo tengo que agregarle una sustancia para que él se pueda reducir. Por eso cuando nosotros le ponemos el hierro, o le ponemos cualquier cosa, pues el permanganato, como es inestable, apenas se encuentra con ese hierro, lo demás se reduce rápidamente. Y por eso es que es muy buen agente oxidante. Entonces, realmente el diagrama de Purvé lo que me permite saber es qué especies son termodinámicamente estables a diferentes valores de pH. Y dependiendo, pues obviamente del potencial que esté presente en la reacción química. Teniendo en cuenta que estas lineecitas de por acá me marcan la estabilidad del agua y me muestra también qué especies pueden existir en solución acuosa o en agua, por lo menos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo supero este potencial, el agua se oxida y cuando yo supero este potencial, el agua se reduce. Porque recuerden que como también es una reacción redox, pues va a tener un potencial asociado. Aquí yo traje otro ejemplo, ya para terminar, para no aburrirlos tanto. Vean, aquí tengo el del hierro. Esta línea punteadita que está por allá arriba hace referencia a la estabilidad del agua. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Vean, a condiciones ácidas, de manera así un poco, aquí lo que el diagrama está un poquito simplificado. Vean, aquí el hierro puede existir como hierro más 2. O sea que el hierro se puede corroer. ¿Por qué? Porque se está oxidando. Si yo tengo hierro, vean, el hierro normalito, el hierro no puede existir con el agua porque no está en la ventana de estabilidad. O sea que si yo tengo hierro y ese hierro entra en contacto con el agua, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a ¿qué? A oxidar, sencillamente, ¿cierto? Vean que aquí también tengo unas condiciones que dependen del pH y del potencial, porque aquí tengo hierro más 2 y aquí tengo hierro más 3, ¿cierto? Entonces es un proceso en el donde el hierro se puede oxidar a hierro más 3, ¿cierto? Pero también que depende de las condiciones de pH. Lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con esto. Fíjense que esta es una línea horizontal, que quiere decir que es un proceso que no depende del pH. Va directamente el hierro a oxidarse a hierro más 2 en condiciones ácidas. Y entonces esto es muy útil, por ejemplo, si yo quiero saber si el acero se puede oxidar o no bajo ciertas condiciones, porque pueden haber condiciones de corrosión, pueden haber condiciones de inmunidad, o sea que al elemento no le pasa nada, o pueden haber condiciones de pasividad. ¿Qué es la pasividad? Por ejemplo, cuando se forma una capa de óxido superficial sobre el material que lo que hace es protegerlo. Entonces, por ejemplo, las latas de aluminio en donde viene la Coca-Cola, viene la polita y demás, eso es aluminio, pero el aluminio que está en contacto con agua todo el tiempo. ¿Por qué el aluminio no se oxida? Bueno, el aluminio sí se oxida. ¿Por qué? Porque genera una capa protectora de óxido de aluminio que lo que hace es pasivar el material. ¿Para qué? Para que no se vuelva a oxidar.
o para que no se siga oxidando. Y entonces aquí tengo el diagrama, por ejemplo, del aluminio, que el aluminio en condiciones ácidas existe como aluminio más 3, ¿cierto? El aluminio metálico, vean, no puede existir en agua porque está fuera de la zona de estabilidad del agua, ¿cierto? Lo que existe a condiciones ácidas es el aluminio más 3, a condiciones relativamente ácidas y bajamente básicas existe el óxido de aluminio, pero allá a condiciones muy básicas lo que existe es este ion que está por acá, ¿sí? Que ese es el que puede existir a condiciones acuosas. Entonces digamos que para eso me sirve el diagrama de Purvé. Todos los diagramas son complementarios, me sirven cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, cuál es la especie termodinámicamente estable, pero el diagrama de Purvé me sirve porque yo puedo ver directamente a diferentes condiciones de pH cuál es la especie que puede existir, ¿sí? Y eso es muy útil, por ejemplo, como les decía, para la pasivación, por ejemplo, los pantanos que son aeróbicos o anaeróbicos, si hay mayor presencia de oxígeno o menor presencia de oxígeno, si se puede formar sulfuros, hidrógeno, sulfuros de dihidrógeno, perdón, que se da condiciones en donde hay poca presencia de oxígeno, entonces nosotros estaríamos a condiciones de pH que son ligeramente ácidas, entonces dependiendo del diagrama de distribución del diagrama de Purvé, perdón, del azufre, podemos saber qué especie puede existir o no puede existir. Entonces ya con eso era lo último que les quería decir. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto antes de que se acabe la clase. Con confianza. ¿Nadie? John, yo tengo una pregunta. Señor, ¿Sabes? Por lo menos en el diagrama este del por VHS, en el parte del, pongamos la parte del manganeso y el manganeso más dos. Ahí tú este. tienes, ajá, ese. Ahí tú Sí, tienes, o sea, a esos pH, pongámosle, ay, ya es que no se quita esta vaina. Digamos un pH 2, que sí. ahí podría existir el manganeso normal, el manganeso más 2 y el dióxido de manganeso. Ahí Dióxido de tú manganeso, sí. Y ahí tú cómo determinas, pero eso ahí ya dependería de o sea, dependería de la energía que tú le apliques, por lo que veo, porque digamos si tú no le aplicas nada, ¿cómo harías para determinar? Depende del potencial, precisamente, sí, señor. Pero o sea, ¿cómo te explico? O sea, si existen las tres especies, ¿cuál sería el potencial? Es que depende precisamente del potencial en el sentido de que si yo, por ejemplo, pongo manganeso, ¿cierto? Y el manganeso lo pongo en agua, sencillamente en agua normal, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que la especie que va a existir realmente es el manganeso más 2, ¿sí? Porque toda esta región, por ejemplo, ACpH2 que pregunta Alejo, ¿cierto? El manganeso debe existir de esa manera, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si yo tengo una fuente externa de poder que me permita de alguna manera cambiar el potencial que yo tengo acá? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le agrego un agente oxidante, un agente reductor, ¿cierto? Pues, ¿qué va a pasar? Que el potencial de la celda va a cambiar, ¿sí? Porque si yo tengo Sí, manganeso en agua, listo, se convierte en manganeso más 2, habrá una reacción redox que tendrá un potencial definido. Pero si yo a ese manganeso más 2 le agrego, por ejemplo, dicromato, por decir alguna cosa, un agente oxidante o el peróxido de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Que la reacción química cambia, su potencial va a cambiar y entonces lo que va a cambiar es este eje Y. Y entonces, dependiendo del potencial que se genere durante esa reacción química, que es lo que yo tengo acá precisamente, pues yo podré saber qué especie puede existir. Entonces, si yo le agrego un agente oxidante a pH2, ¿qué va a pasar? Que el manganeso más 2 se puede convertir a manganeso más 4 y entonces ahora va a existir como dióxido de manganeso, pero dependerá de qué agregue yo al medio de reacción. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar el potencial en el que va a estar cada una de esas especies. Si yo llevo claro. a cabo la reacción en solución acuosa, pues es imposible que yo pueda obtener manganeso metálico. No lo puedo hacer. Así yo le agregué un agente reductor supremamente bueno. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque sencillamente el manganeso ya se sale de la zona de estabilidad del agua. Entonces, si yo llevo a cabo la reacción de reducción del manganeso más 2 en agua, yo nunca lo voy a poder reducir a manganeso metálico. ¿Por qué? Porque ese manganeso metálico no puede existir a esas condiciones. Ah, Entonces, listo. digamos que dependerá de eso.
Ah, está bien, profe. Y ¿Sí me hago digamos esa, entender más o menos? sí, 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 ya entendí, profe. Y digamos esas líneas de las soluciones acuosas, por lo menos que en el cuadrito del Este, hidróxido de manganeso, sí. ahí, eso también, o sea, que este diagrama también nos puede indicar si una solución está en equilibrio, ¿no? O sea, si se precipita y está en equilibrio, o pues ya depende del... Sí, sí, porque precisamente como depende del pH, ¿cierto? Cada una de esas especies, pues si yo tengo una vaina de estas, una solución de manganeso más 2, por ejemplo, ¿sí? Y yo aumento el pH hasta 10, ¿qué va a pasar? Que ese manganeso más 2 se va a precipitar completamente para formarme hidróxido de manganeso. ¿Por qué? Porque esta es la especie que predomina en estos valores de pH. Entonces sí, yo lo podría saber, lo podría ver de esa manera, exactamente. Ah, bueno, listo, profe. Sí, porque lo Gracias. mismo pasaba, por ejemplo, aquí con el del hierro. Aquí pues obviamente hay muchas más especies de hierro. Este es un diagrama sencillo del hierro, hay otras especies, ¿cierto? Pero vean que a condiciones ácidas el hierro más 2 puede existir solito. Sí, pero si yo aumento el pH y tengo, por ejemplo, una solución de pH 10, ¿qué va a pasar? Que se me puede formar el hidróxido, se me puede formar el óxido, dependiendo, ¿cierto? Como les decía, este es un diagrama simplificado, hay diagramas más completos, porque recuerden que también debe existir el ion ferrato por acá, debe existir el hierro más, el hidróxido de hierro 3, el hidróxido de hierro 2. Entonces simplemente es uno que me muestra es las condiciones de pasividad que tiene el hierro en el concreto como tal, en el acero que se utiliza en el concreto. Ah, listo, Sí, profe. porque yo Gracias. cambio las condiciones de pH y todo eso, entonces yo puedo saber si el acero que tengo ahí se va a oxidar, si no se va a oxidar. Entonces, digamos que los ingenieros civiles utilizan mucho este diagrama de Purvé para precisamente saber si se oxida o no se oxida bajo ciertas condiciones. Ah, listo, profe. ¿Sí? Más o Gracias. menos. Sí, sí, profe. Bueno, Bien. eso es, bueno, yo sé que es, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto nos queda? Perdón. ¿Qué hora es? Que no tengo un teléfono por acá, vamos a mirar la hora. Ya son las 10:58. Yo pensé que eran como las 10:15, 10:20. No puede ser. Bueno, para ustedes sí, yo creo que la clase fue eterna, pero bueno. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no, entonces les comento que les voy a dejar los parciales que yo he hecho en el aula virtual para que los revisen y yo les voy comentando cuando hacemos el parcial, qué temas van a salir, cómo va a ser el parcial y todo lo demás. ¿Listo? Y durante este fin de semana y la próxima semana les subo las notas del resumen y el proyecto, ¿vale? Para que lo tengan antes del parcial. Listo, si no tienen más preguntas, perdón lo poquito, esto lo voy a subir a YouTube y les comparto el enlace. Igual creo que ayer también les llegó a ustedes directamente al Drive el video, cualquier cosita, y entonces nos estamos hablando, ¿vale? Cuídense y feliz Semana Santa.